Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos los que en este momento están conectados por vía Facebook. Quiero compartir hoy un testimonio que está narrado aquí en los Evangelios de San Lucas y es para cada uno de nosotros, nos puede servir mucho en esta época que estamos de cuarentena en nuestras casas, y es así que debemos de ocupar muy bien el tiempo en el conocimiento de Dios. Y quiero leer aquí en San Lucas 19 esta gran historia sobre Jesús y Zaqueo. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a darle un agradecimiento a nuestro Dios Todopoderoso, y luego ya les doy la explicación de esta hermosa historia o testimonio que aconteció en las épocas de Jesús. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias porque tú estás con nosotros. Hoy te reconozco como nuestro gran Salvador del mundo. Te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador y Redentor de nosotros, la humanidad. Gracias por tu misericordia, cada mañana estar con nosotros, y todos los días, cada instante, estar su misericordia en nuestras vidas. Gracias por cada persona que me escucha, por cada familia que está reunida en esta hora de la tarde para poder escuchar el mensaje tuyo, y te pido, Espíritu Santo, que tú puedas revelarte a cada persona que me escucha y convencerlo de toda verdad, como me convenciste a mí desde mi niñez. Muchas gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Este testimonio es muy hermoso. Nos trae una enseñanza muy grande en esta época de cuarentena, en que tú estás reunido, yo estoy también reunida con mi núcleo familiar, con mi esposo, mis dos hijas, aquí en casa, y donde tú no puedes dejar por fuera del núcleo familiar o por fuera de tu casa al Salvador del mundo, que se llama Jesucristo. Yo estoy muy convencida que Dios ha permitido esta situación a nivel mundial para que las familias enteras nos reunamos en nuestras casas, ya que estábamos de pronto muy distraídos en las cosas terrenales, en las cosas del mundo, y de pronto algunos padres de familia tenían descuidado la parte espiritual con sus hijos, con su vida, con su esposa, y es una responsabilidad que cada sacerdote de la casa pueda preocuparse por la salvación directamente suya, pero también la de sus hijos, la de su esposo, la de su núcleo familiar. Es así que quiero hoy explicar la palabra de Dios
para que la podamos entender y para que la podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Es así como aquí nos está narrando en esta bella historia que Jesús entró a Jericó y que allí iba mucha multitud detrás de él, porque Jesús no es cualquier líder. Jesucristo es el Salvador del mundo, el Redentor. Un hombre como él nunca se puede ver ni en esta vida ni en la otra, sino que debemos de entender que Jesucristo vino para salvar al ser humano. Es así como había un gran líder en Jericó, se dice aquí en esta historia, en Jericó, donde se llamaba Zaqueo, un hombre profesional, un hombre muy importante dentro de esta ciudad, pero que le faltaba algo. Él era rico, pero le faltaba algo. ¿Y qué le faltaba? Le faltaba lo más importante. Esto nos tiene que llamar la reflexión, que aunque hay personas que crean que lo tienen todo, porque tengan carros blindados, porque tengan riquezas, porque tengan abundancias terrenales, pero si no tienen a Jesús, el Salvador del mundo, están totalmente vacíos y están totalmente necesitados del Salvador, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Este hombre, viendo esta gran multitud y él muy pequeño de estatura, se investigó cuál era el camino que Jesús seguía para poder tomar un sicómoro, un árbol, y poder allí subirse para poder identificar a Jesucristo en medio de esa gran multitud. Y es así como él se sube allí y siente la necesidad de seguir a Jesús, de hacerse discípulo de Jesús, de ser ese seguidor, ese gran amigo de Jesús, porque aunque él tenía el dinero para poder suplir todas las necesidades básicas humanamente, pero le faltaba algo especial, algo esencial, que era la parte espiritual que solo Jesucristo puede llenar en el ser humano. Aquí podemos entender que el dinero, que el licor, que las fiestas y que todo lo que ofrece este mundo no puede llenar el vacío espiritual en el ser humano. Y es así que Jesús, luego pasando por frente de este sicómoro, este árbol donde estaba Zaqueo, que llevó a Jesús a ver hacia arriba donde estaba Zaqueo. ¿Sabe qué lo llevó a Jesús? Esa fe que Zaqueo tenía. Jesús sintió que algo se estaba conectando con él, que había una persona necesitada de él, y que había buscado un lugar para poderse conectar con él. Esto a mí me trae una enseñanza grande, que Jesús es de multitudes, pero que Jesús es un Dios personal. Es así que, viendo la fe de este hombre y la necesidad en él y el querer invitar a Jesús a su vida, Jesús, que le dice: Zaqueo, bájate de allá, porque voy a posar a tu casa. Es así que tú que me estás viendo debes de decir: Jesucristo, pose aquí en mi casa, debe de estar aquí en mi casa. Mi familia no puede estar sin Dios. La ausencia de Dios no puede faltar en mi núcleo familiar. ¿De qué le sirve tener las neveras llenas de comida en esta cuarentena? ¿De qué le sirve tener cajonados de plata allá en el lugar donde tú tengas el dinero? ¿De qué le sirve usted tener absolutamente la satisfacción económica allá en tu casa, pero si falta Jesucristo, te falta todo? Y para las personas que en este momento están comiendo arroz
y huevo, dele gracias a Dios. Lo más importante es que Jesucristo esté contigo, que es la satisfacción más grande. Pero aquí hay algo bien importante. En el versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces yo le quiero decir a ti, es necesario que tú invites a Jesús a reinar en tu vida, pero es necesario que invite a Jesús a posar en tu núcleo familiar. Un hogar sin Jesucristo es un hogar sin paz, es un hogar sin protección, es un hogar sin salvación, es un hogar sin beneficios. Pero sigue aquí el 6 donde dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. O sea, que debemos de sentir esa necesidad y a mucha prisa invitar a Jesucristo a nuestro hogar, a nuestro corazón. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, aquí habían muchos fariseos e hipócritas criticando a un Jesús Salvador y criticando a una persona que tiene una necesidad de Dios y que hace un reconocimiento que aunque él tenga mucha plata, eso no lo iba a hacer salvo. Entonces, aquí hay una reflexión para cada uno de nosotros. Es que como la salvación es individual, usted no diga, es que si yo acepto al Señor Jesucristo, entonces me van a criticar. El día que Dios te llame a cuenta o que Dios me llame a cuenta a mí, me llama es individual. Lo que quiere decir que la responsabilidad de la salvación de cada ser humano es individual. Cada niño debe sentir la necesidad de buscar de Dios, cada joven, cada anciano, cada adulto, cada padre de familia, sentir la necesidad de buscar a Dios. Y luego aquí en el 8 dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí vemos a un Zaqueo reconociendo sus pecados delante del Salvador del mundo. Pues era un gran profesional y él manejaba los recaudos de una ciudad. Pero empezó a reconocer que él no era justo para cobrar los recaudos. Él robaba a la gente. Y en medio de esta preocupación, de esta confesión ante Jesús, el Salvador, el que sí lo podía realmente justificar, lo podía salvar, él reconoce, aunque había robado a ricos, a pobres, a todos los estratos sociales, pero en este reconocimiento por lo menos se acuerda de que ha robado a los pobres. Y le remuerde la conciencia. Así tiene que ser el arrepentimiento del ser humano, no hacerlo de labios, sino hacerlo de corazón. Remorderle, dolerle el corazón por las cosas malas que se han hecho y poderse apartar de esas cosas malas, de ese pecado. Eso es un arrepentimiento. Aquí vemos a un Zaqueo arrepentido, un Zaqueo doliéndole su corazón, un Zaqueo pidiendo perdón a Dios, pero también pidiendo perdón a aquellas personas que él injustamente había cobrado de demás los impuestos y se había hecho rico con la plata del pueblo. Aquí dice en el versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús, viendo el arrepentimiento de Zaqueo, trae la salvación a la familia de Zaqueo. Y aquí reconoce a Zaqueo y reconoce a su familia también como hijo de Abraham. ¿Por qué el Señor Jesucristo reconoce aquí a Zaqueo y a su familia como hijos de Abraham? Porque todo aquel que nos acercamos a Jesucristo y todo aquel que recibe a Jesús y se aparta del pecado, recibe las promesas que Dios le dio a Abraham, y esas promesas es la salvación para todo aquel
que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios y se lave con su sangre preciosa y reconozca que es pecador, porque todos debemos de reconocer que somos pecadores, y apartarnos del pecado y seguir a Cristo Jesús. Tener ese carácter. Cuando uno tiene ese carácter y cuando uno reconoce a Jesús, cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús, y el Espíritu Santo viene también sobre este hombre y lo convence de todo pecado, porque el Espíritu de Dios nos convence a nosotros de todo pecado. Pero démonos cuenta aquí ya en el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los fariseos y aquellos hombres hipócritas de la ley murmuraban y criticaban a Jesús por irse a posar en una casa de un pecador. Pero aquí está la respuesta de esto. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el trabajo de Jesús, buscar todo aquel que no tenía para los hombres salvación. Pero para Jesús aquí vemos el amor de Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, perdonando nuestros pecados y no juzgándonos. Y quiero decirle a cada persona que me está escuchando que en este momento Jesús no está como juzgador. En este momento Él está como perdonador. En este momento Él está tocando la puerta de tu casa, está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo, déjame entrar allá, Ernesto, Juan, Patricia, Claudia, no sé cómo te llames. Déjame entrar, yo soy un caballero y yo quiero entrar a tu casa, así como Zaqueo lo dejó entrar. Pero donde Zaqueo, si hubiera rehusado a dejar entrar a Jesús a su casa, Jesús no hubiera entrado a la casa de él. Y sabe una cosa, había rechazado la salvación, porque la salvación tiene un precio grande y es la muerte de Cristo y la sangre de Cristo. Y por lo tanto Jesús, todo aquel que le recibe, Él no lo rechaza. Pero todo aquel que rechaza a Jesús pierde uno de los beneficios más grandes del ser humano, es la salvación. Pero yo quiero ya para terminar que podamos leer Primera de Juan 1, 8 al 10. Es algo bien importante. Primera de Juan 1, 8 al 10, dice la palabra de Dios así. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero. Dice aquí la palabra de Dios, en San Juan 1, 1:5. Pero el que guarda su palabra es verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Pero aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay muchas personas que se justifican diciendo yo no mato, yo no robo y a nadie le hago mal. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios aquí nos está diciendo, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y si la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces nadie puede justificarse en decir que no es pecador. Todos los seres humanos, todos fallamos delante de Dios y necesitamos hacer un reconocimiento ante nuestro Dios todopoderoso, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso fue lo que hizo este hombre, Zaqueo, que él no se justificó, sino que él pudo confesar sus pecados
Él pudo humillarse delante de Dios y Cristo Jesús lo perdonó. Entonces hoy quiero que hagamos una oración pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados y donde tú invites a Jesucristo a reinar en tu hogar. Así es que si tú hoy invitas a Jesucristo a reinar en tu hogar y estás colocando música que no es agradable delante de Dios, cambies esa música y llame la presencia de Dios en tu casa. Llámelo, diga: Jesús, yo te necesito. Y yo voy a llamar tu presencia porque yo voy a cambiar. Voy a tener carácter para cambiar. Las cosas desde hoy en adelante en mi hogar empiezan a cambiar y en mi vida empiezan a cambiar. No uses el equipo de sonido que Dios te dio para hacerle adoración a Satanás y para hacerle fiesta a los demonios en tu casa. ¿Tú crees que en tu casa puede estar Dios cuando no invocas el nombre de Dios? ¿Tú crees que en tu casa está Dios cuando en esta época que tú debes de consagrar a Dios estás maltratando a tu esposa, o esposa estás maltratando a tu esposo, o están maltratando a sus hijos, o hijos están deshonrando a sus padres en desobediencia, están deshonrando a sus padres en tratándolos mal? Ahí la presencia de Dios está lejos. Tú tienes que decirle como este hombre: entra a mi casa. Y hoy reconocemos que estamos fallando. Vamos a cambiar. De hoy en adelante, esta boca tendrá que ser una boca que salgan palabras llenas de sabiduría, palabras de bendición y no de maldición. No maldigas a tu hijo, no maldigas a tu esposa, no maldigas a tu esposo, no maldigas a tus vecinos, a tus familiares. Bendigámoslos siempre, no importa lo que nos hagan, vamos a bendecirlos a ellos. Empieces a sacar la Biblia. Yo no sé dónde tengas tu Biblia, si las tiene de pronto debajo del colchón, de pronto la puedes tener como un amuleto a la entrada de tu casa. ¿Sabe una cosa? Quítele toda la tierrita que tiene la Biblia por fuera y vas a reunirte con tu familia y vas a empezar a escudriñar la palabra de Dios. Si tú nunca has leído la palabra de Dios, empieces a leer lo que es Mateo, lo que es Lucas, los evangelios, Marcos, Juan, y empiece a ver lo que Jesús hizo aquí sobre la tierra. Y empiece a aprenderse la palabra de Dios, versículos, porque algún día estas Biblias van a ser quemadas. Y lo único que a ti te va a quedar y a mí es lo que tengamos aquí para podernos defender con la palabra de Dios. Cambie sus actitudes, cambie tu vocabulario, cambie tu forma de actuar, tu forma de vivir. Sea una mujer, un hombre, un niño, una niña agradecida con Dios, agradecido con Dios, con lo que tú tengas allá en casa. Y vamos a demostrar que Jesucristo está morando con nosotros. Antes de acostarte, yo te invito a que hagas un devocional. ¿Cómo vas a hacer ese devocional? Ese devocional es donde tú saques la Biblia y tú, como padre de familia o madre de familia, reúna a tus hijos, reúna a los que están contigo en tu casa, vas a leer la Biblia. Luego de leer la Biblia, haga una oración, y una oración es hablar con Dios. Y luego de eso, poder ustedes decirse en cosas bonitas y luego ir a cama a descansar. Yo te invito a hacer una oración en este momento de salvación y diga así conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Yo abro la puerta de mi corazón para que tú entres a reinar en mi vida. Borra todos mis pecados. Reconozco que yo he fallado. Reconozco que he sido infiel a ti. Reconozco que he estado ausente de ti, Jesús. Ahora escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Hoy tomo una decisión radical como la que tomó Zaqueo. Aquel hombre siguió a Jesús. Yo hoy también tomo la decisión de seguir a Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, de la esperanza, del amor y de la salvación. Muchas gracias, Jesús. Hoy te invito a mi casa, te invito a mi vida, te invito para que reines en mi núcleo familiar. Hoy renuncio al pecado y hoy te sigo a ti, Jesús. Gracias te doy. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Decirte que
nos siga por Face. Y mi nombre es Amparo Sanabria, pastora asociada de la Iglesia Cristiana Cuadrangular La Gran Cosecha. Estamos con mi esposo Leonardo Fonseca y con mis hijas bajo la cobertura de nuestros pastores Roberto Díaz y Gilma de Díaz. Dios les bendiga a todos y nos volvemos a ver con la ayuda de Dios en otra sintonía que nosotros podamos dar.